en el hall de la Casa Grande del Pueblo, el ministro de Educación, Cultura y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas, brinda conferencia de prensa en torno a la clausura del año escolar y a la decisión de un tribunal departamental de La Paz. Escuchemos. Adelante, ministro, por favor. Gracias, amigos periodistas. Un saludo cordial a todo el pueblo de Bolivia. Hemos sido sorprendidos el día de ayer, todo el país, con un fallo nada jurídico, sino estrictamente político, que anula la resolución ministerial número 50/2020, emitido por el Ministerio de Educación, que disponía el cierre del año escolar. La Sala Constitucional, utilizando razones políticas, anula dicha resolución. ¿Por qué decimos que es un fallo, que es una resolución debido a causas políticas? Porque el vocal que condujo esa reunión, Israel Campero, es el brazo derecho del ex dirigente del MAS, Héctor Arce Saconeta. Ha sido su asesor jurídico cuando era directivo de la Cámara de Diputados. Luego, cuando fue procurador, el señor Arce Saconeta, el abogado Israel Campero fue subprocurador. Y de la misma forma, en el Ministerio de Justicia trabajó con él. Y no solo eso, durante la vicepresidencia de Álvaro García también fue asesor jurídico. Por eso hemos pedido la excusa de dicho abogado, porque tiene intereses conflictivos, intereses creados, pero no hizo caso a la excusa solicitada. Por eso es un fallo político antes que jurídico. El día de hoy, el Ministerio de Educación ha presentado un memorial pidiendo enmiendas, aclaraciones y precisiones sobre varios puntos. Por ejemplo, ¿van a haber clases presenciales o no? El abogado de la diputada Lidia Patti, en plena audiencia, de forma pública, ha pedido a la Sala Constitucional el retorno a clases presenciales. El Ministerio de Educación y el gobierno de la presidenta Yanine Áñez no va a permitir el retorno a clases presenciales mientras dure la pandemia, por razones de respeto a la vida y a la salud de profesores, estudiantes y el pueblo boliviano. El abogado de la diputada Patti pidió clases presenciales, como consta a los presentes de la audiencia. Segunda aclaración. ¿En qué queda la no presentación de pruebas? Los peticionantes no presentaron absolutamente ninguna prueba en la audiencia, mientras que el Ministerio de Educación y el Ministerio de la Presidencia hemos presentado documentación fehaciente para justificar el cierre del año escolar. Por lo tanto, la Sala Constitucional en las próximas horas tiene que aclararnos ese aspecto. Tercer punto, pedimos aclaración sobre por qué ponen ellos en un bajo lugar el sagrado derecho a la vida. No les importa el respeto a la vida, como al gobierno sí le importa, y también al Ministerio de Educación. La Sala Constitucional, al anular esta sesión ministerial, indirectamente, de forma subrepticia, está invitando a retornar a clases presenciales, aunque públicamente lo nieguen. Otra aclaración. ¿Por qué el abogado Israel Campero, como dispone la ley, no se excusó frente a nuestro pedido documentado? Él se hizo la burla y continuó conduciendo la reunión de la Sala Constitucional, cuando su actitud correcta debía ser ponerse a un lado, porque era parte del problema y no era un juez imparcial. Repito, era brazo derecho del exministro, dirigente del MAS, Héctor Arce Saconeta, y sus inclinaciones por el movimiento al socialismo son notorias. Otra aclaración. ¿Qué va a hacer en 10 días el Ministerio de Educación frente a problemas que han durado más de 14 años? En 10 días la Sala Constitucional quiere que el Ministerio de Educación resuelva los problemas de la educación. Eso es imposible, y mucho más sostener reuniones en tan corto tiempo en periodo de una pandemia, y que en La Paz está ascendiendo de forma peligrosa. Estas y otras preguntas tiene que respondernos en las siguientes horas la Sala Constitucional. Luego de eso veremos qué paso legal vamos a dar. Pero este fallo jurídico, esta resolución, política, no jurídica, no va a quedar así. Vamos a denunciar ante la Fiscalía a estos señores
encabezados por Isaac Campero, por delitos como los siguientes: resoluciones contrarias a la Constitución y uso indebido de influencias. Esta ha sido una resolución dictada por el MAS desde Buenos Aires para crear confusión en la Bolivia educativa que estos días estaba ya adquiriendo con muchos esfuerzos formas alternativas de educación, como educación virtual, como educación a distancia. Mientras tanto, el Ministerio de Educación nos ratificamos en el anuncio que habíamos hecho hace semanas atrás, de que si bien el cierre del año escolar es académico y administrativo, el trabajo educativo no se suspende, no se anula el derecho sagrado a la educación, como dice Nadia Cruz, otra masista, defensora del pueblo, cuyo abogado, el doctor José Guino, era abogado del exministro Roberto Aguilar. Todo esto ha sido cocinado entre abogados masistas. Por eso, el Ministerio de Educación ratifica que el de la educación va a seguir continuando, pero por vías alternativas, no por vía presencial, es decir, vía virtual y vía a distancia. ¿Qué quiere decir esto? Que el Ministerio de Educación en los próximos días va a poner al servicio del país plataforma gratuita para toda la población educativa del país, para los 9 departamentos, ubicado en la nube digital del Ministerio de Educación para los docentes, estudiantes y padres de familia que quieran aprovechar esa plataforma gratuita, donde va a estar el programa dosificado que el Ministerio de Educación ha elaborado, por otra parte las guías didácticas de los maestros y también fichas educativas para los maestros y padres de familia. Eso lo hemos anunciado a comienzos de año y eso es lo que se va a realizar los siguientes meses. Por otra parte, también está planificado un apoyo puntual a los bachilleres de este año, a fin de que no se perjudiquen. Ya hemos conversado con universidades privadas y algunas públicas para coordinar junto al Ministerio de Educación cursos preuniversitarios para las promociones de este año, a fin de que ellos no se perjudiquen. Los próximos días también comenzarán esos cursos preuniversitarios. Sobre esos aspectos, la resolución de la Sala Constitucional no dice absolutamente nada. Para aquellas zonas donde aún no llegue internet, la educación se realizará bajo la modalidad a distancia, a través de televisión y de radio. Ya estamos en la fase última de detalles para implementar en los siguientes días esa modalidad a distancia. En resumen, lo que queremos decir al país: la actitud de la Sala Constitucional después del bloqueo de caminos es otra maniobra política ordenada desde Buenos Aires para crear angustia e incertidumbre en la población educativa del país y confundir a los padres de familia. A nombre del Ministerio de Educación y el gobierno que preside la señora Yanine Áñez, queremos decir a todo el país: mientras haya la pandemia y mientras haya peligro de que nuestros hijos y los profesores puedan contagiarse, no habrán clases presenciales. Repito, no habrán clases presenciales como quieren los masistas, a pesar o mientras dure la pandemia y los riesgos de contagio para nuestros profesores, nuestros estudiantes y los padres de familia. Pero la educación proseguirá vía virtual y vía a distancia, como algunos centros educativos particulares de convenio y algunos fiscales ya estaban implementándose. Además, estos siguientes meses continuará la masiva capacitación de los profesores que durante 14 años no recibieron esta capacitación. Son 160,000 profesores en Bolivia. Repito, 160,000. 120,000 se han inscrito a los 4 cursos gratuitos que ofrece el Ministerio de Educación. De los 120,000 inscritos, lamentablemente, solo 48,000 docentes han culminado estos cursos. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Invito a los profesores, fiscales, profesores de las escuelas y colegios de convenio y del sector privado a que se capaciten, se inscriban en esos cursos gratuitos, porque el primer paso para implementar educación virtual y educación a distancia es tener docentes capacitados. No clases presenciales, pero sí clases virtuales y clases a distancia con el apoyo de radio y televisión y textos que ya vamos a imprimirlo estos días para repartir a los lugares más alejados. Por eso, el derecho a la educación sigue vigente. Algunos políticos, como la Defensora del Pueblo,
el señor Israel Campero y otros dirigentes del MAS dicen que este gobierno y este ministerio ha vulnerado el derecho a la educación. No se ha cerrado el derecho a la educación. Las universidades están trabajando normalmente, públicas y privadas. Las escuelas normales también, los institutos también. El sector afectado ha sido solamente el sector del nivel inicial, primario y secundario, pero bajo acuerdos internos, bajo las modalidades virtuales y a distancia, va a continuar ese trabajo a través de la plataforma virtual que el Ministerio de Educación en los próximos días lo difundirá, y la nube digital de dicha plataforma, de dicho espacio digital del Ministerio de Educación estará al servicio de todos los profesores, de todos los estudiantes y de todos los padres y madres de familia. Concluyo estas palabras diciéndoles: clases presenciales no, mientras siga la pandemia y el riesgo de contagio de nuestros hijos y de nuestros profesores. Papás y mamás de todo el país pueden estar tranquilos, aunque los masistas y los abogados masistas de la Sala Constitucional quieren clases presenciales, como la diputada Patti, no vamos a permitirlo, en protección al sagrado derecho a la vida de nuestros hijos y de nuestros profesores. Ministro, preguntas, por favor. Adelante. Adelante. Ministro Luis Guerrero, de Cadena en Vivo, por favor. La consulta es la siguiente. 10 días serán suficientes para poder llevar adelante una programación, especialmente para llegar al sector del área rural, porque tenemos entendido que la diputada Lidia Patti reclamaba justamente por el área rural que ellos no estarían accediendo justamente a la educación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Estos 10 días, ¿cómo se va a llegar al área rural? Por cierto, 10 días que nos da la Sala Constitucional es un periodo muy corto y un periodo absurdo para solucionar los problemas que duran decenas de años. El olvido y la partidización de la educación que hizo Evo Morales, Roberto Aguilar y sus equipos y sus abogados, que ahora están con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones, en 10 días quieren que arreglemos lo que ayunaron ellos la educación en 14 años. Sin embargo, vamos a poner todo nuestro esfuerzo y vamos a concretar los siguientes días la preparación que hemos hecho para educación virtual y educación a distancia desde comienzos de año. Ahora veremos el trabajo que hicimos en preparación, y eso lo saben ya los dirigentes del magisterio, lo saben padres de familia, porque en las reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Educación ya les hemos mostrado las pruebas de la nube digital del Ministerio de Educación, y también cómo vamos a hacer el trabajo no por modalidad presencial, sino por la modalidad virtual y a distancia. 10 días es un periodo muy corto, y ahí se refleja la mala fe de los vocales de la Sala Constitucional. Ministro, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Si me permite, 2 consultas. La primera tiene que ver con todo lo que usted ha señalado, que se han tenido avances durante este año para poder implementar educación virtual semipresencial en los 9 departamentos. ¿Por qué entonces se toma una determinación como clausurar el año escolar si es que habían todos estos avances y eran factibles para poderlos llevar a cabo? ¿Qué es lo que se ha venido diciendo hace 5 meses atrás? Y por favor, en caso de que el Tribunal Constitucional ratifique el fallo que se ha emitido a la pasada jornada, ¿cuáles son los primeros problemas a resolver para el sistema educativo entre administrativo y pedagógico? Muchas gracias. La resolución de los problemas educativos que nos han dejado estos 14 años de funesta administración politizada, partidizada y bajo el enfoque marxista, donde adoraban a Evo Morales, a Ernesto Che Guevara, a Lula, a Hugo Chávez, eso terminó. Ya desde marzo hemos comenzado a modernizar la educación, a capacitar a los maestros, a construir la nube digital y las formas como, bajo la modalidad virtual, utilizando Internet, vamos a llegar con educación a los lugares donde se puede llegar con Internet, y donde por ahora no se puede llegar con Internet, vamos a llegar con radio y con televisión bajo la modalidad a distancia. La otra pregunta: ¿por qué el cierre del año escolar? Porque el caso en varios departamentos referido al coronavirus se ha complicado, los índices estaban muy altos, y además los maestros, los dirigentes, no todos los maestros, los dirigentes utilizaron marchas para no solamente para oponerse a la educación virtual,
pidieron la anulación del decreto 4260, que instaura, institucionaliza la educación virtual y las 4 modalidades de la educación presencial, virtual, semipresencial y a distancia, excepto la presencial, que por ahora no se puede aplicar, pero las modalidades de ese decreto. El fallo de la Sala Constitucional ahora es, no hay mal que por bien no venga, ya consagró ese decreto, el 4260, así que ya Bolivia ya no va a discutir, como querían los maestros, los dirigentes sindicales, de que se anule ese decreto. Esa es una ganancia. Pero ciertamente utilizar esa oposición contra la educación virtual, contra el decreto 4260, utilizar la educación para organizar marchas, como hicieron los dirigentes del magisterio, contagiando a varios de los profesores, y algunos de ellos incluso han fallecido debido a esas marchas, eso no se podía permitir. Para el gobierno, primero, es el respeto a la vida. Por eso se optó por el cierre del año escolar, entendido como cierre administrativo y académico, pero no cierre de la educación. La educación continuará, pero solamente bajo las modalidades virtual y a distancia. Última pregunta, William. Ministro, buenas tardes. Por favor, si nos puede precisar respecto a lo que es la demanda penal que ha anunciado, cuándo lo van a presentar y si solamente va a ser en contra del juez que ha emitido este fallo, por favor. Estamos esperando la respuesta al memorial que hemos presentado hoy a mediodía, pidiendo enmiendas, aclaraciones y precisiones al fallo político y antijurídico y anticonstitucional que ayer han emitido. Además, ahí tenían conflicto de intereses, porque vocales como el abogado Israel Campero debía excusarse si es brazo derecho de Héctor Arce Saconeta, hombre de confianza de Evo Morales. Él debía ponerse a un lado. Ha sido un fallo estrictamente político-partidista. Ahí estaba Nadia Cruz, de conocida inclinación marxista, cuyo abogado, José Guino, era abogado del ministro Roberto Aguilar. Ese abogado ha sido destituido de nuestro ministerio y ahora se ha refugiado junto con Nadia Cruz en la Defensoría del Pueblo. Estos abogados son los que han orquestado este fallo constitucional de contenido político más que jurídico y poco relacionado con la educación, porque hay muchos puntos en el documento de la resolución que están imprecisos, por eso hemos presentado ese memorial. Según la respuesta a nuestro memorial de aclaración, de complementación y de presión, daremos los siguientes pasos, pero estos vocales no se van a quedar impunes. Si hay que recurrir a la Fiscalía, así lo haremos. Lo que han cometido hasta ahora es resoluciones contrarias a la Constitución, por una parte, y uso indebido de influencias. Algún día habría que pararles, frenarles en seco a estos manipuladores de la justicia boliviana, y el Ministerio de Educación y el sede de la Presidencia vamos a mover todos los esfuerzos necesarios con el apoyo popular, con el apoyo de los padres y madres de familia, porque no podemos estar sujetos al vaivén de uno u otro abogado militante de un partido u otro. La justicia, antes, hoy y mañana, siempre debería ser imparcial. Así que la batalla jurídica será una de las batallas, y también la batalla educativa, con los siguientes anuncios que haremos estos días, continuaremos. Repito, el derecho a la educación no se ha cerrado. Lo que se ha cerrado es el año escolar académico y administrativo de primaria y de secundaria, pero nada tiene que ver con el cierre del el derecho a la educación, que eso es vigente. La educación escolar es una parte de la educación en general. Repito, universidades, institutos, escuelas normales están trabajando normalmente, lo mismo que la educación alternativa y otras formas de educación. Fue la conferencia de prensa del ministro de Educación, Cultura y Deportes, Víctor Hugo Cárdenas, quien se refirió a la decisión del Tribunal Departamental de La Paz de anular la clausura del año escolar emitida por el Ministerio de Educación, con importantes aclaraciones. Manifestó que esta decisión es contradictoria y que las autoridades judiciales están parcializadas con el movimiento al socialismo. Asimismo, anunció de que
se podrían iniciar procesos contra estas autoridades. Otro punto importante también de la declaración de la autoridad es que el gobierno no determinó cerrar la educación, sino más bien potenciarla en aspectos como en la educación virtual. Estas y otras informaciones serán desarrolladas en las ediciones informativas de Bolivia TV.